En Guadalajara se respira una atmósfera extraña, casi paradójica. Sí, totalmente. Por un lado, la ciudad está en plena euforia futbolística. La afición celebra, las entradas para la liguilla agotadas. Vamos, un clima de fiesta total. Claro. Pero en medio de todo eso, una de sus figuras clave, Roberto Piojo Alvarado, vuelve de la selección y, en lugar de sonreír, en lugar de unirse a la fiesta, lanza una advertencia que, bueno, resuena con una seriedad que pilla a todos por sorpresa. Totalmente. Es como si en medio de una boda alguien se levantara para recordar un divorcio doloroso. Exacto. Rompe por completo el ambiente y obliga a todo el mundo a hacerse preguntas que, a lo mejor, preferirían ignorar. Exacto. Por eso, hoy vamos a analizar a fondo esa tensión que se esconde tras la inminente eliminatoria entre las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul. Que es mucho más que un partido. Análisis muy interesantes. El primero es un artículo de la revista La Mente en el Balón, que se mete de lleno en la psicología del vestuario y llega a calificar las palabras de Alvarado de profecía sombría. Un enfoque muy narrativo, casi literario. Mucho. Y para contrastar, tenemos un informe de Metrigol Analytics, que lo mira todo desde la frialdad de los datos, de las estadísticas avanzadas. El dato puro y duro. Nuestra misión hoy es cruzar estas dos visiones, la emocional y la analítica, para entender qué se juega realmente Chivas aquí. ¿Qué miedo oculto revelan las palabras de su líder? ¿Y es un miedo real o solo un fantasma estadístico? Vale, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Empecemos por el momento exacto. Alvarado llega al aeropuerto, euforia total en la ciudad, como decíamos. Y él, en lugar de decir «vamos con todo», advierte que la batalla contra el Cruz Azul de Nicolás Larcamón no solo será difícil, será peligrosa. Peligrosa. El análisis de La Mente en el Balón se obsesiona con esa palabra, peligrosa. Sostiene que no es el típico respeto al rival. Claro, porque difícil habla del oponente. Peligroso habla del riesgo para uno mismo. Ah, buena observación. El foco cambia por completo. El artículo sugiere que es una admisión casi inconsciente de fragilidad, que el peligro no viene tanto de la fuerza de Cruz Azul, sino de la debilidad de las propias Chivas. Pero, a ver, ¿no podríamos estar leyendo demasiado en una simple palabra? Bueno, es una posibilidad. Al fin y al cabo es un jugador que viene de un viaje largo, cansado. Quizás es solo una forma de gestionar las expectativas, de decirle a la prensa y a la afición, tranquilos, que esto no está ganado. Una jugada de comunicación inteligente, ¿no? Podría hacerlo, y es una interpretación válida, desde luego. Pero La Mente en el Balón argumenta que el lenguaje corporal y el contexto lo cambian todo. Lo describe como un hombre que no sonreía. ¿Estaba calculando? Uf, qué imagen. Insiste en que no es una pose. Es la manifestación de un temor muy concreto, el de repetir un error fatal que ya les costó carísimo esta misma temporada. La declaración no busca calmar a la afición, sino alertar a sus propios compañeros. Es un mensaje hacia adentro, no hacia afuera. Y esa alerta nos lleva directamente al origen del problema. Exacto. Para entender por qué una palabra pesa tanto hay que mirar al pasado reciente. El último partido entre ambos en temporada regular, Cruz Azul fue al Estadio Akron y se llevó los 3 puntos. Y aquí es donde los dos análisis que tenemos empiezan a dialogar de una forma fascinante. La Mente en el Balón lo describe en términos puramente psicológicos. Habla de una derrota causada por 2 errores brutales de desatención. No de talento, de atención. Eso es. No fue una cuestión de talento ni de táctica. Fue, según ellos, una desconexión mental que le costó el partido a Chivas. Por eso, cuando Alvarado dice «tenemos que hacer las cosas de la manera correcta», el artículo lo interpreta como una admisión implícita de que aquella vez lo hicieron todo mal. Lo define, de hecho, y esto es muy fuerte, como un trauma no resuelto en el vestuario. Una herida que sigue abierta. Exacto. Pero entonces llega Metrigol Analytics y nos dice «un momento, veamos los números». Y aquí cambia la cosa. Y los datos son sorprendentes. Sí, Chivas perdió por esos 2 errores puntuales, pero estadísticamente ese fue el partido en el que Chivas generó más goles esperados, el famoso XG de sus últimos 10 encuentros. Dominaron la posesión, tiraron más a puerta, crearon más ocasiones claras, pero tuvieron una efectividad bajísima. O sea que según los datos, no es que jugaran mal, No, sino que fueron increíblemente ineficaces y, bueno, quizás tuvieron mala suerte. precisamente, y aquí está el dilema. ¿Qué versión compramos? ¿La de La Mente en el Balón, que dice que fue un colapso mental y un trauma? ¿O la de Metrigol, que sugiere que fue un problema de puntería en un partido que por lo demás dominaron? La verdad, pues probablemente esté en un punto intermedio.
Lo que me parece muy interesante es cómo estas dos visiones, la psicológica y la estadística, le dan herramientas distintas al entrenador rival, a Nicolás Larcamón. Claro. La mente en el balón lo describe como un estratega maestro en explorar la psicología del adversario. Desde esa perspectiva, las palabras de Alvarado son un regalo. Un mapa del tesoro. Le están señalando la cicatriz. Es como si le dijeran, presiona aquí que es donde duele. Larcamón ahora sabe que el fantasma de esos errores sobrevuela el vestuario rival. Puede plantear un partido para generar situaciones de estrés en la salida del balón, para provocar la duda, para hacer que los jugadores de Chivas piensen, otra vez no. Es una guerra mental. Totalmente. Y esa presión no es solo mental, ¿verdad? Porque el estilo de juego de Cruz Azul parece diseñado justo para explotar esa debilidad. Totalmente. Aquí ambos análisis coinciden. Lo describen como un equipo de error cero y el castigo máximo. Me encanta esa definición. Son quirúrgicos. No necesitan dominar el partido durante 90 minutos. Les basta con que el rival cometa un fallo, uno solo, para capitalizarlo. Y el informe de Metrigol lo respalda con datos. Cruz Azul es el equipo de la liga que más goles marca en los 2 minutos posteriores a una recuperación de balón en campo contrario. ¿Qué dato? Son especialistas en convertir los errores del rival en goles. Es la pesadilla perfecta para un equipo al que supuestamente le persigue el fantasma de la desatención. Y el contexto de la preparación, tampoco ayuda a Chivas. No, para nada. El análisis de la mente en el balón subraya este contraste. Mientras Chivas venía de 4 días de descanso, con jugadores clave como Alvarado desgastados por los partidos con la selección. Cruz Azul estaba en su ciudad deportiva, La Noria, con toda la plantilla. Usó una metáfora muy potente. Estaban teniendo tiempo para afilar su trampa táctica. Es la imagen de un equipo que descansa frente a otro que conspira. Exacto. Y en medio de esa conspiración táctica, tienes a Alvarado actuando, según la revista, casi como un bombero. Cuando dice ante la prensa, el grupo está unido, la interpretación que hacen es que no está describiendo una realidad, sino intentando construirla. Está intentando tapar vías de agua. Está tratando de evitar que las grietas de esa derrota anterior se reabran bajo la inmensa presión de una eliminatoria. Porque él conoce la debilidad de su equipo. La mente en el balón es muy duro aquí. Identifica el talón de Aquiles de Chivas como su inseguridad defensiva. Y lo resume en una frase que es demoledora. Tienen talento para atacar, pero pánico de defender contra equipos quirúrgicos. Pero, de nuevo, Metrigol matiza esa idea de pánico. Los datos generales de Chivas en defensa no son malos, no son un coladero. El problema es muy específico. ¿Cuáles? Su tasa de goles encajados se dispara exponencialmente cuando la jugada se origina en una pérdida de balón en su propio campo. Ah, No es una inseguridad general, es una vulnerabilidad muy concreta y localizada. Y da la casualidad de que su rival es el mejor de la liga explotando precisamente eso. o sea que no es que tengan pánico a defender en general. No, Es que tienen una vulnerabilidad estadística que su rival está perfectamente equipado para explotar. El miedo del que habla Alvarado no sería defender, sino a cometer ese tipo de error en particular. exacto. Su advertencia es un intento desesperado de decir, por favor, centrémonos en no regalar balones fáciles en la salida, porque este rival vive de eso. No es un miedo irracional, es una conciencia estadística del peligro. Entonces, con todo esto sobre la mesa, llegamos al verdadero nudo de la eliminatoria. El conflicto central que plantean los análisis. Sí. Por un lado tenemos la fragilidad de la memoria, que es la de la afición, que solo piensa en la euforia y la revancha. Y por otro, la fuerza de la ambición, de un Cruz Azul que parece tener el plan perfecto. Y en medio un equipo de Chivas atrapado entre su trauma psicológico y su vulnerabilidad estadística. Es una lucha en varios frentes. La grada pide pasión, corazón, ir a por ellos sin complejos. Pero Alvarado, desde dentro, está pidiendo cabeza, concentración, jugar con la calculadora en la mano. Es que la mente en el balón resume su mensaje de forma brutal. Dice, dejen de soñar con la copa y enfóquense en no regalar el balón en la salida. Es un grito. Un grito, pidiendo que se centren en lo micro, porque sabe que el diablo está en los detalles. Y las consecuencias de escuchar o ignorar ese grito son enormes. Ambos análisis coinciden en que esto es un punto de inflexión para el proyecto de Chivas. Sí, plantean dos escenarios radicalmente opuestos. Si Chivas gana, y sobre todo si lo hace mostrando solidez sin cometer esos errores, el impacto es doble. A ver. Por un lado, habrán exorcizado su demonio psicológico, como dice la mente en el balón. Se demostrarían a sí mismos que pueden superar ese trauma. Y por otro, habrían resuelto su problema estadístico contra este tipo de rivales.
El análisis concluye que se convertirían en favoritos instantáneos al título. Sería una confirmación de madurez brutal. Totalmente. Pero, ¿y el escenario contrario? Si pierden, y sobre todo, si es por los mismos motivos. La conclusión es devastadora. Sería la confirmación de la tesis del gigante con pies de barro. Demostraría que la advertencia del líder fue ignorada, que el equipo es incapaz de aprender de sus errores y que su vulnerabilidad táctica es crónica. No sería solo una eliminación, sería la validación de que el proyecto tiene un techo de cristal que no puede romper. El golpe anímico y deportivo sería tremendo. Tremendo. Por tanto, la gran conclusión que se extrae de cruzar estas fuentes es que la advertencia de Roberto Alvarado no era realmente sobre Cruz Azul. ¿No? Era sobre las propias Chivas. Exactamente. Su mayor enemigo no viste de azul, sino que responde a una mezcla de desconcentración psicológica y un patrón estadístico adverso. Alvarado no tiene miedo del rival, tiene miedo de que su propio equipo sea incapaz de evitar caer, una vez más, en su propia trampa. Entonces, para resumir, hemos visto cómo una declaración que podría parecer protocolaria, una simple frase de Roberto Alvarado en un aeropuerto, es en realidad una ventana. Una ventana a todo. A la psicología y a la estadística de todo un equipo. Es una historia sobre el posible trauma de una derrota, la vulnerabilidad táctica que esa derrota dejó al descubierto, y cómo los datos fríos pueden confirmar o matizar esos miedos. Y es, sobre todo, la historia del intento desesperado de un líder por evitar que su equipo se autodestruya. Y los análisis nos dejan con esa pregunta fundamental que va a definir toda la eliminatoria. La pregunta ya no es si Chivas aprendió del dolor de su último error. Es más compleja. ¿Puede la preparación mental de un equipo superar una vulnerabilidad estadística que su rival está diseñado para explotar? O estamos a punto de ver cómo la historia se repite, como dice la mente en el balón, como una tragedia anunciada. Y esto nos deja una cuestión final para darle vueltas. Los dos análisis se centran en la batalla interna del equipo contra sus propios demonios, ya sean psicológicos o estadísticos. Y esto plantea una reflexión interesante. En un deporte de equipo, donde la moral y la euforia son tan cruciales, ¿dónde está esa delgada línea que separa a un líder que exige concentración de uno que, sin querer, inocula el miedo al error? Claro. ¿En qué momento una advertencia tan pública, por muy necesaria que sea, deja de ser un llamado a la acción y se convierte en una profecía que acaba por cumplirse?